¿Qué pasa cuando la mejor aeronave de su categoría decide evolucionar? El 30 de abril de 2026, Embraer no solo dio un paso adelante, saltó a otro nivel. El nuevo Praetor 600E acaba de recibir la certificación triple simultánea en Brasil, Estados Unidos y Europa. Pero, ¿qué significa realmente la E en el nombre? ¿Y por qué gigantes como Bombardier y Cessna deberían estar preocupadas? Vamos a descubrirlo ahora. Bien, antes de entrar en los detalles técnicos de la aeronave en sí, porque viene mucha cosa interesante, necesito que entiendas la magnitud de lo que está ocurriendo aquí. Embraer, como muchos ya saben, es un gigante brasileño. Es el tercer mayor fabricante de aeronaves del mundo, solo por detrás de Boeing y Airbus. Para quien aún no lo ha asimilado, tercera en el mundo. Una empresa brasileña, nacida en São José dos Campos, compitiendo de tú a tú con compañías estadounidenses y europeas que tienen décadas de ventaja, miles de millones de dólares en incentivos gubernamentales y nombres que cualquiera en el planeta reconoce. Pero lo que mucha gente no sabe es que en ciertas categorías Embraer no solo está compitiendo, está liderando. Y liderando de una forma que está causando dolores de cabeza a más de una gran empresa. A varias empresas. Y dos de ellas son precisamente Bombardier y Cessna, con modelos como el Bombardier Challenger 650 y el Cessna Citation Longitude. Ambos son rivales directos de Embraer en este segmento que conocemos como jets ejecutivos super midsize, es decir, aeronaves de tamaño medio enfocadas al mercado corporativo y de lujo. ¿Y sabes dónde está el mayor mercado de aviación ejecutiva del mundo? Exacto, Estados Unidos. Existe un número enorme de compañías de aviación ejecutiva en el país, muchas de ellas entre las más valoradas del mundo. Con un turismo en crecimiento, la economía más grande del planeta y ejecutivos volando todos los días de costa a costa, Estados Unidos es un mercado que cualquier fabricante de aeronaves sueña con dominar. Y es precisamente por eso que lo que ocurrió el 30 de abril de 2026 es tan importante. Mira, voy a ser directo aquí, porque creo que este punto está muy subestimado cuando la gente lee las noticias. Certificar un avión no es como aprobar un producto en la Anvisa o pasar una inspección de coche. Es un proceso extremadamente riguroso, largo, caro y técnico. Son años de pruebas, documentación, auditorías, vuelos de demostración, revisiones y más pruebas. Ahora imagina certificar ese mismo avión simultáneamente ante tres de las mayores autoridades de aviación del mundo: la ANAC, la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil, la FAA de Estados Unidos y la EASA, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, al mismo tiempo. Esto no es común. Es un logro de ingeniería, de planificación y de estrategia regulatoria que coloca a Embraer en otro nivel. Porque cuando tienes la certificación de la FAA, básicamente obtienes el pasaporte dorado de la aviación mundial. Los estadounidenses son exigentes, detallistas, y su aprobación tiene un peso enorme en todo el sector. Y según el presidente y CEO de Embraer Aviación Ejecutiva, Michael Amalfitano, esta certificación triple acelera la entrada en servicio del jet para clientes en todo el mundo. Es decir, no es solo el mercado estadounidense el que Embraer está mirando, es un movimiento global. Está diciendo: este avión está aprobado por las tres mayores autoridades del planeta, puedes comprar con confianza. Y ese mensaje va directo a los competidores. Porque antes de esto, Embraer tenía la certificación brasileña, pero sin la FAA quedabas fuera del mayor mercado. Ahora, todo el mercado está abierto. Ahora vamos a hablar de la historia. Porque el Praetor 600E no nació de la nada. Es el resultado de décadas de evolución dentro de la propia Embraer. Todo comienza con la familia Embraer Legacy 450 y Embraer Legacy 500. Si sigues el sector, sabes que estos modelos marcaron un punto de inflexión para la empresa. Fueron los primeros jets ejecutivos del mundo con sistema fly-by-wire en este tamaño de aeronave. Es decir, el piloto no controla directamente las superficies, sino mediante señales electrónicas. Era una tecnología que solo existía en aviones más grandes, como los de Boeing y Airbus. Embraer la llevó al segmento ejecutivo medio. Con eso, la empresa pasó a dominar el segmento super midsize. No fue suerte, fue ingeniería sólida.
Luego llegaron el Embraer Praetor 500 y el Embraer Praetor 600, una evolución importante de esas aeronaves, con mayor alcance, más tecnología y más confort. Y el Praetor 600 se convirtió en el líder de alcance en su categoría. Nadie llegaba más lejos en ese segmento. ¿Y ahora? Ahora Embraer lanza la variante E, de Evolution, evolución. Esa E no es marketing vacío, es una mejora técnica real sobre una plataforma que ya era la mejor de la categoría. Y cuando tomas lo mejor y lo haces aún mejor, ahí es cuando los competidores empiezan a sudar frío. Voy a darte los principales aspectos técnicos y te prometo que sin jerga innecesaria, explicando lo que significa en la vida real. Primero, fly-by-wire con reducción activa de turbulencia. Esto ya existía en el Praetor, pero ahora tiene una capa adicional. El sistema puede detectar turbulencias y ajustar los controles de vuelo de forma activa para reducir el impacto que sienten los pasajeros. Imagínalo así, el avión entra en aire agitado, y en lugar de esos sacudones incómodos, el propio avión lo suaviza automáticamente. Es algo exclusivo en su categoría. Ningún rival directo lo ofrece. Segundo, ROAS, Runway Overrun Awareness and Alerting System. Nombre complicado, pero idea muy simple y clave. Es un sistema que calcula en tiempo real si el avión podrá aterrizar y detenerse dentro de la pista disponible. Si detecta que no, por velocidad, condiciones de la pista o viento, alerta a la tripulación antes de que sea tarde. Esto es especialmente importante en aeropuertos más pequeños, con pistas cortas, justo el tipo de operación donde los jets ejecutivos vuelan con frecuencia. En pocas palabras, más seguridad en situaciones donde el margen de error es mínimo. Es un dato que muchos ignoran, pero quien vuela con frecuencia sabe que importa mucho. Es la presión que sientes dentro del avión. Cuanto menor el número, más cómodo el vuelo. Menos fatiga, menos dolor de cabeza. El Praetor 600E tiene la menor altitud de cabina de la categoría, 5.800 pies. El Challenger 3.500 está alrededor de 6.000 pies. El Longitude llega hasta unos 6.800 pies en crucero. ¿Parece poca diferencia? Multiplícalo por un vuelo transatlántico. Se nota y bastante. Performance en pista. Distancia de despegue. Esto es crítico en la aviación ejecutiva. Estos jets operan en aeropuertos donde los comerciales grandes no pueden. Pistas más cortas, mayor altitud, condiciones más exigentes. El Praetor destaca con una de las mejores performances de despegue de la categoría, pudiendo operar en aeropuertos donde sus rivales simplemente no llegan. Eso aumenta enormemente el número de destinos posibles, y en este mercado, la flexibilidad vende. El Praetor 600E ofrece el mayor volumen de equipaje de la categoría. ¿Importa? Para un cliente ejecutivo viajando 10 días con varias maletas, equipos y más pasajeros, importa mucho. No es un detalle menor, es un criterio real de compra para operadores y compañías de vuelos charter. Entonces, ¿qué significa todo esto hacia adelante? En mi lectura, Embraer está ejecutando una estrategia muy clara. Dominó el segmento de jets regionales con la familia E-Jets, como el Embraer E175, Embraer E190 y Embraer E195, presentes en aerolíneas de todo el mundo, desde Southwest Airlines hasta Air France o KLM. Ahora está aplicando esa misma fórmula al segmento ejecutivo: tecnología avanzada, costos operativos competitivos y mayor confort. Con el Embraer Praetor 600E, certificado en los 3 grandes mercados regulatorios, backlog record y clientes clave como FlexJet, está construyendo lo que en negocios se llama un moat, una ventaja competitiva difícil de atacar. No es común ver a una empresa de un país emergente llegar al punto de obligar a gigantes como Bombardier y Cessna a replantear su estrategia. Eso no ocurre por accidente. Es resultado de décadas de inversión en ingeniería, talento y tecnología. El Praetor 600E es la culminación de ese camino, y la certificación triple simultánea es la señal más clara de que Brasil ha llegado, con credenciales, al segmento más exigente de la aviación mundial. Eso es todo, gente. Embraer Praetor 600E certificado. Triple, simultáneo, Brasil, Estados Unidos y Europa.
La E de Evolution no es solo marketing, es la respuesta de Embraer a quienes aún dudan de que una empresa brasileña pueda liderar tecnología aeronáutica de primer nivel. Las primeras entregas llegan en 2029. El Embraer Praetor 500E debería certificarse a finales de 2026. El backlog está en niveles históricos y la competencia está observando muy de cerca. Si te gustó este contenido, deja tu like, ayuda muchísimo al canal. Y dime en los comentarios, ¿crees que Embraer logrará romper la barrera de percepción de marca en Estados Unidos? ¿O seguirá siendo la opción técnica mientras Gulfstream Aerospace y Bombardier se quedan con el prestigio? Quiero saber tu opinión. Nos vemos en el próximo video.